Yo empecé Nuestra Belleza Jalisco. Ok. Esta es una parte de mí que me da un poco de vergüenza aceptarlo. ¿Qué tanto de Esmeralda hay en Jessica? Justo con esto de salvar gente. Híjole, un montón. Un montón. No importa el número del cast que seas, creo que todos los personajes son absolutamente importantes para que la historia se cuente. ¿Crees que la belleza de alguna manera también ya llega a ser un estorbo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eso es muy fuerte. Hoy estamos con Esmeralda Pimentel. Hola, Esmeralda. Hola. Gracias por venir. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. A Esmeralda la pueden recordar por series como La Bella y las Bestias, con la cual trabajamos juntos, El color de la pasión, Montecristo, series que a mí me gustaron como El candidato y La templanza. Felicidades. Gracias. Y hice una peli que yo me divertí mucho, que se llama Ahí te encargo. Pero esta vez vamos a hablar de su personaje en una serie en la que ella actuó y hizo de Jessica Ramos, una psicoanalista terapeuta, y yo tuve el honor de dirigirla. ¡Ay, te adoro! A ver, vamos a empezar. ¿Cómo y cuándo empezó estas ganas de actuar? ¿Cómo y cuándo? Bueno, todo empieza cuando estoy en Nuestra Belleza. Ok. Sí, ¿En pasé dónde por estás? ahí. ¿En México? Yo empecé Nuestra Belleza Jalisco. Ok. Luego Nuestra Belleza México. Esta es una parte de mí que me da un poco de vergüenza aceptarlo por todos los prejuicios, ¿no?, que hay alrededor de esto. Pero es una parte de mi vida que, si bien me da un poquito de vergüenza aceptarlo públicamente, me trajo pues mucha sanación con todo lo femenino. Pero bueno, ahí hago Nuestra Belleza Jalisco, después entro a Nuestra Belleza México y ahí nos llevan al CEA, el Centro de Educación Artística de Eugenio Cobo, que hoy se llama así. Y ahí, explorando la escuela, digo, voy a bajar al cuarto piso, como voy a ver qué más hay en este edificio. Y empiezo a escuchar como muchos ruidos, como gritos y llantos, y empiezo a seguir el sonido y llego a un salón, una puerta con una ventana, y empiezo a ver una clase de Antonio Peñuñuri, de los chicos de tercero, donde yo veía gente libre. O sea, ¿Qué edad tenías cuando pasó esto? tenía 17 años. Oh, eres una teenager. Pues sí, sí. Y muy, muy, muy de pueblo, o sea, con una mentalidad muy de mi pueblo, pues una chava que no había visto el mundo, ni grandes películas, ni que había leído grandes libros, y con una mente, pues sí, muy acotada, digamos. O sea, un poco lo opuesto, el contraste de a lo mejor este ambiente de pueblo donde tenemos que cuidar lo que decimos porque lo que la gente va a decir, ¿no? Un poco la famosa, ay, no seas tan de pueblo. Sí. Entonces te metiste a estudiar al CEA. Sí, hice la audición y fui pasando los filtros y me quedé. O sea, muy a mi sorpresa me quedé. Y además te digo algo, yo sabía que me iba a quedar, o yo a todo el mundo le decía, yo ya quedé en el CEA, porque creo que fue la primera vez en mi vida que dije, tengo que salir de aquí. O sea, quiero y deseo salir de aquí y quiero y deseo ese sueño, ¿no? O sea, y si bien no me quedaba en la escuela, creo que fue la primera vez que dije, pues me voy del pueblo, me voy de aquí. Cuando estabas en el CEA, ¿había algún actor o actriz, alguien que te inspiraba? Honestamente, pues mira, yo crecí viendo telenovelas y me acuerdo que, pues sí, veía, o sea, en los pasillos de Televisa, pues a todos los actores pasar. No recuerdo ahorita mismo quién, pero me acuerdo que cuando yo entré, estaba Rebelde. O sea, yo fui de la generación de los fanáticos de Rebelde. Y me acuerdo de ver a Dulce María pasar, a Maite Perroni, a Anaí, y de, pues sí, ¿no? Como de sorprenderme de tenerlos tan cerca. Pero la verdad es que no me considero una persona que consumía o que tuve acceso a
el cine que después empecé a ver, ¿no? Claro. Que digo, como que fuiste empezando, o sea, entraste al CEA y ahí empezó también tu educación en cine, series, poco a poco fuiste viendo más cosas. Sí, y leyendo, o sea, empecé a leer. Antes, el único libro que había leído antes de entrar al CEA fue El Reino del Dragón de Oro de Isabel Allende, pero antes de eso no tenía ese hábito, ¿no? Que hoy me parece tan importante educar a los niños en el hábito De leer y de ver cosas que trasciendan y que te cuestionen y que te amplíen tu perspectiva del mundo. Y creo que también que hagan que la imaginación empiece a andar, ¿no? Porque leer te ayuda a imaginar. Sí. Al final de cuentas, nosotros lo que hacemos muchas veces es plasmar nuestra imaginación y nuestra visión en la pantalla como directores y como actores, pero el leer hace que un niño, ahora sí que mueva estos músculos de la imaginación y pueda irse a mundos que él está creando. Totalmente. ¿No? A diferencia de lo que le estamos nosotros dando, ahora sí que casi que en la boca. Totalmente. ¿No? Sí, es muy importante y ojalá regresemos a leer y menos aplicaciones y juegos en el teléfono. Sí. Entonces, hicimos un buen divorcio juntos, que la verdad me encantó el trabajo que hiciste. Define a Jessica en 5 palabras. ¿Quién es Jessica? Una mujer muy astuta, que no sabe decir que no cuando te piden ayuda. Ay, estoy diciendo un montón de palabras, ¿no? No, pero está bien. Estoy diciendo frases. Alguien que le encanta salvar gente. Alguien que le encanta salvar gente, sí. Tiene el síndrome de la salvadora. ¿Qué tanto de Esmeralda hay en Jessica? Justo con esto de salvar gente. Híjole, un montón. Un montón. Ay, qué fuerte. Resultó que Jessica era un eneatipo 2, ¿no? Y que son estas personalidades que ayudan para ser necesitadas. Y yo sentí me confrontó mucho con esa parte de mí donde me encontré, o sea, y que da un poquito de vergüenza luego aceptar eso, ¿no? O sea, sí recordé muchas veces en las que yo he reclamado porque no se me reconoció, no se me agradeció algo que yo hice por otra persona para que estuviera mejor o cumpliera sus sueños. Y pues sí tiene alguito de... Yo creo que todos los personajes tienen parte de nosotros, ¿no? Yo soy de la idea que sí, ¿no? Yo creo que sí. Y digo, hay métodos, ¿no? Como el de Stanislavski que habla que sí, que la actuación muchas veces el actor tiene que buscar dentro de él esa parte del personaje para que sea verdad, ¿no? Digo, yo no estoy tan de acuerdo a lo mejor con eso, porque ¿qué pasa si has sido un serial killer y nunca has vivido matar a alguien? Pero a lo mejor sí ha tenido esa necesidad de querer sofocar a alguien, ¿no? Y entonces le estás buscando ahí. Pero creo que, ¿te acuerdas que también trabajamos un cuestionario? Y yo muchas veces lo que busco con ese cuestionario es ver qué tan separado o qué tan lejos, cuál es la distancia entre Esme y Jessica, ¿no? Y ver dónde hay que trabajar más para unirlos o dónde hay que separar, ¿no? Incluso, ¿no? Y creo que en este caso, esto de buscar y querer salvar gente y querernos sentir necesitados, pues digo, para mí es como la base o la raíz de lo que es Jessica, ¿no? Y bueno, que tú lo hayas encontrado en ti, creo que pues, la verdad te conectaste porque creo que lo hiciste muy bien. ¿Cuáles crees, bajo esa idea, que son las cualidades de Jessica y cuáles crees que son los peores valores de Jessica? Yo creo que Jessica, sus cualidades es que es muy buena en lo que hace. Es una mujer que le apasiona ayudar. ¿Es honesta? Dependiendo. Okay. Dependiendo el contexto, dependiendo la situación, dependiendo el vínculo. Pero creo que justo sus cualidades también luego, la otra cara es que son sus defectos, ¿no? O sea, porque es muy buena ayudando, pero luego es una mujer que siente como hasta una necesidad como medio de venganza, ¿no? Como de reclamar el que no se le reconozca. Es una mujer que termina traicionando la ética de su trabajo. ¿Por qué? Porque no pone un límite cuando lo tiene que poner y sabe que lo tiene que poner. ¿Quiere que la necesiten? Quiere que la necesiten y también porque está enamorada y también porque se siente capaz de mantener una distancia
y de poder decir, sí puedo ser una gran terapeuta y atender a esta persona de la cual estoy muy enamorada. Y también siento que es una persona que se aprovecha los casos de las personas que le van llegando para conocerse a sí misma, ¿no? Como para ir resolviendo como sus propios problemas, Sus propios ¿no? demonios, Sus ¿no? propios demonios. O sea, sus pacientes le reflejan a ella esas partes de sí misma que hay que corregir, y de pronto es como este gran eureka, ¿no? De, claro, esto es lo que yo tengo que hacer. Y es muy bonito ir viendo en cada caso cómo iba llegando a un realization de, claro, esta es la solución a este problema. Entonces, por un lado parece medio inocente, pero por el otro lado creo que simplemente se está engañando. Entonces sí, creo que eso que puede ser una cualidad termina siendo un gran defecto. A mí por eso me fascina Jessica, porque es una contradicción Sí. todo el tiempo. Cuando empezamos a trabajar, tú como Esmeralda, ¿qué necesitas de un director en la preproducción? Trabajo de mesa, Ok. que lo Ajá. tuvimos. Necesito como necesito esta claridad de cómo ves el personaje, hacia dónde lo quieres llevar, y tener la libertad y el tiempo de poder hacer incluso las mismas preguntas de una y otra manera, em, ensayar, encontrar el error o encontrar el por dónde no, para entonces entender por dónde sí. Em, y sobre todo la conexión para jugar, ¿no? Para saber cómo tú y yo vamos a llegar al set a jugar. Porque soy una persona, me considero una actriz bastante insegura. La verdad es que creo que todos los actores y actrices tienen una inseguridad muy Muy latente, grande, muy grande. muy grande. Incluso hasta los directores, ¿no? O sea, eh, claramente un director sabe lo que necesita de cada toma, pero en cuestión de matices, puedes decir, bueno, un poquito más gris o un poquito más oscuro, por así decirlo, para no entrar en detalles. Y algo que me gusta mucho, pues es eso, jugar. Y ahora sí que a lo mejor, no sé si te acuerdas, trabajamos mucho con verbos, seduce aquí o cuestiona Ujú. aquí, o realmente interroga, no nada más cuestione, o sea, realmente llévalo hasta la pared, o sea, un verbo que le provoque al otro actor alguna reacción. Sí. Yo no creo en actores que no sean inseguros porque creo que entonces no están abiertos a estar en la piel de otro personaje. Mm. No digo, creo que en la vida misma hasta estamos inseguros de lo que estamos haciendo muchas veces, ¿no? Sobre todo en relaciones personales o algo, Sí. siempre hay un, hijo, hice lo correcto, no hice lo correcto. En el set, ¿qué es lo que una Esmeralda Pimentel espera de un director? Pues sí, una comunicación clara, y sobre todo que sepa hacia dónde quiere ir. O sea, me ha tocado trabajar con muchos directores que no tienen ni idea. O por ejemplo, que digo, ¿qué necesitas de esta escena? Y me llenan de palabras, y entonces es una constante adivinanza, Claro. ¿no? Y entonces me quedo con la sensación de que soy yo la que le está regando, pero al final es darme cuenta de que es que no tiene ni idea de lo que quiere. Entonces, creo que pues honestidad, y el probar. O sea, yo confío mucho en un director con el que probamos cosas, ¿no? Como, ¿qué tal si probamos esta idea que es tuya y qué tal si probamos también la mía? Que me permita también que mi intuición sea parte de la brújula del personaje y de la escena. Creo que eso es muy importante. Al final de cuentas, cuando estamos en el set, estamos descubriendo la escena. Ujú. Claro, está muy claro los diálogos y de qué trata la escena, ¿no? Pero al mismo tiempo vamos descubriendo lo que va pasando dentro de ti, porque al final de cuentas eso es orgánico, Ujú. ¿no? Y no hay bueno o malo, sino ahí vamos encontrando de lo que se está tratando la escena para Jessica, ¿no? Y cómo tiene que reaccionar a ciertas cosas o cómo no debe de reaccionar, y eso nos va definiendo el personaje. Ujú. En esta serie, en Un Buen Divorcio, ¿qué te enseñó Jessica A nivel a personal, nivel personal?
cómo uno puede llegar a lastimar tanto cuando no eres lo suficientemente responsable con tus decisiones y con tus acciones. ¿Las consecuencias no ser honesta contigo misma? Las consecuencias no, pues como de ser demasiado egoísta, Ok. de ser muy egoísta. Yo no me considero una persona egoísta, pero bueno, luego hay veces en las que sí lo he sido, ¿no? Y he hecho daño. Y he hecho daño. Y es atreverse a ver eso y a pedir perdón y sobre todo a perdonarse a una misma, ¿no? Por habérselo permitido. Creo que es un personaje de verdad fascinante. ¿Y cuáles fueron los mayores desafíos de interpretar a Jessica? También quiero decir otro aprendizaje de Jessica, Dime. que me encantó. Es como este momento de vulnerabilidad y cuando ella acepta todo eso que le da vergüenza o eso que se supone que está mal ante el mundo, es precisamente eso lo que la permite conectar con otras personas. Cuéntame de una escena que te haya llevado a esta conclusión. La escena en la que en la que tiene como su gran quiebre, que está en la cabina con Marta de baile y recibe una llamada donde Mónica la expone delante de todos y le dice, tú te metiste con mi esposo, ¿no? Y entonces es la primera vez que mi personaje acepta todas sus acciones, pero también dice, coño, yo no tenía ni idea, ¿no? Y me enamoré y soy absolutamente víctima de haber seguido este sentimiento, esta ilusión, este deseo tanto de enamorarme, pero también de ayudar, pero de querer hacer las cosas bien y en mi deseo de hacer las cosas bien la cagué durísimo. O sea, ¿tú le seguiste dando terapia a Mónica y David porque querías seguir viendo a David? Porque quería seguir viendo a David y porque también creía que podía ayudarlos. Pero sabías que estabas haciendo mal. Sí. Pero creo que son estas cosas con las que uno se justifica, va justificando sus acciones son estas pequeñas mentiras que uno sostiene internamente hasta que se hace, ¿no? Hasta que se vuelve insostenible. ¿En qué punto crees que el subconsciente de Esmeralda estaba viéndose reflejado en las acciones de Jessica? Ay, qué fuerte. Y mi mamá. Mm, no lo sé, o sea, no lo sé, ¿eh? No sé si en este personaje recurrí tanto a mí en ciertas escenas. Hicimos mucho trabajo de mesa para encontrar a Jessica. Sé que trabajaste con psicólogos para tratar de entender cómo era una terapeuta, desde cómo se sienta, cómo escucha. Pero yo recuerdo hay una escena que de repente me llamaste y me dijiste, Pucho, ¿cómo vamos a hacer esto? Que era la escena de los calzones. Cuando olías los calzones llegando a tu casa. Sí, sí, sí. Que claro, porque como se lee una escena así, digo, suena rara, ¿no? ¿Y cuál era el miedo ahí? De parecer que se saliera de tono, ¿o cuál era el miedo? ¿De verte ridícula oliendo unos calzones? ¿O cuál era el miedo? No sé, ¿eh? No sé cuál era el miedo. Estoy intentando recordar ese momento, pero sí, tal vez la vergüenza. Pero, pero claro, creo que se cuenta este momento íntimo de una persona, de cuando estás en tu absoluta privacidad y soledad y que te permite ser lo más ridícula y ridículo y son cosas que jamás harías delante de nadie ni delante de la persona que más confianza le Sí, tienes. donde tu instinto animal sale. Sí, y creo que eso fue lo que entendí ya que estábamos ahí, ¿no? Como es este momento
de absoluta libertad, de saber que nadie me está viendo, ¿no? A mí me terminó encantando esa escena porque tiene justo lo que estás hablando, es un momento privado, es un momento donde el personaje se desnuda, ¿no? Desnuda sus instintos, desnuda lo que quiere, pero al mismo tiempo termina siendo bastante cómico, ¿no? Porque no lo puedo tener a él, pero voy a tener sus calzones, ¿no? Y los voy a oler, ¿no? De alguna manera es un fetiche, ¿no? Tengo entendido que en Japón hay hombres que compran calzones de mujeres y les pagan para que los tengan puestos y los compran de mujeres por todo el mundo. Entonces es un fetiche real. Yo me acabo de enterar de eso, pero que hasta los pedos los venden. Que hay gente que yo no sabía eso, yo no sabía, pero literal hay gente con unos fetiches muy extraños. Sí, de los calzones, los brasieres, hasta los pedos. Hasta los pedos. Yo tengo una pregunta. ¿A Esmeralda Pimentel tiene algún fetiche o cabalá para actuar? Así en el de, no sé, me tengo que poner calcetines rojos o tengo que rezar 4 veces antes de entrar a escena. ¿Tienes algún ritual, fetiche, cabalá que has mantenido en tu carrera o que has usado? No, creo que lo más cercano a eso que dices es todas las mañanas antes de pisar el set, mientras voy camino al rodaje, me tomo un momento para meditar y visualizar que estoy saliendo del set con una sonrisa, ¿no? Como no con la sensación de qué bien lo hice, sino di lo mejor de mí, como con una satisfacción. O sea, que lo hiciste, te dejaste el corazón. Dejé el corazón, ¿no? Y sí ir determinada, no importa lo... Siento que últimamente en los proyectos voy determinada a permitirme equivocarme, ¿no? Eso está increíble. Creo que es algo que todos los actores deberían hacer y permitirse. Creo que voy a permitir equivocarme, voy a permitir reírme de mí mismo, voy a permitir ser vulnerable, voy a permitir olvidarme de los diálogos, voy a permitir reinventar la escena, ¿no? O si llega el director y cambia todo, redescubrirla. Sí. No, Sí. creo que esto de permítete, a mí me gusta mucho. Muchas veces al actor yo le digo, permítete o date permiso de ver esto de una manera distinta. Sí. Que creo que ayuda mucho. Y a mí me cuesta mucho trabajo. Yo lo reconozco que ese es mi gran reto como actriz y en la vida porque crecí siendo muy obediente y también creo que parte de mi formación era el director tiene la última palabra y como esto de todos tenemos que estar no al servicio de la obra, sino al servicio del director. Y entonces sí siento que genero automáticamente esta como codependencia con el director de dame tu aprobación, dime que lo estoy haciendo bien y eso no tiene nada que ver con construir un personaje. Hay algo que me gusta mucho, es que no todos los personajes pueden ser los héroes, no todos los personajes pueden ser villanos, no todos los personajes es el protagonista y eso es a veces muy difícil para que los actores lo entiendan. Sí. No vienes a hacer la bonita, vienes a una función específica de separar. ¿Cómo llegaste tú a entender esto? Y fue para ti una tranquilidad entender que no eras tú la protagonista, porque también tú eres una actriz que usualmente eres la protagonista. ¿Cómo fue esto en Un Buen Divorcio? Para empezar, yo me empecé a dar cuenta, bueno, que claro, los personajes interesantes eran los otros. No el de la protagonista. Los personajes así como más jugosos y más complejos normalmente son los otros, porque son los que se permiten justo, ¿no? Donde los escriben con mucho conflicto, con muchos errores y normalmente en los proyectos que yo había estado, la protagonista, su único conflicto es, este hombre no me ama, claro. ¿No? Y eso me acotaba mucho como actriz y me frustraba mucho y dije, güey, vete por los otros personajes, ¿no? Como y deseaba muchísimo eso, Poncho. Entonces, creo que sí lo tenía claro. Creo que sí lo tenía claro, ¿no? Y además no importa el número del cast que seas, creo que todos los personajes son absolutamente importantes para que
la historia se cuente. Y eso es algo que amo del cast que hicieron, porque todos los personajes, hasta los de una aparición o los personajes especiales. Sí, los personajes satelitales, ¿no? Los que representan los casos que Mónica y David están separando. Son monstruos de Son actores. monstruos de actores, actores con muchas tablas, actores que tanto Viri y yo admirábamos y que gracias a Dios los dos tenemos ya pues una carrera bastante amplia, ¿no? Y conocemos a tanta gente que podíamos hablar con ellos, Tamara Vallarta, Cristian Moglani, Big Dan, Úrsula Pruneda, Luis Arrieta, Adriana Montes de Oca, que realmente fueron a ser day players, pero enriquecen la historia de una manera increíble, la potencian, o sea, potencializan la historia tremendo, de manera tremenda. Por eso has cambiado y has escogido proyectos distintos, o sea, eras protagonista de novelas y de repente empezaste a agarrar estos personajes que a lo mejor no son los protas, pero son satelitales, pero que tienen mucha carne, por eso has cambiado. Sí. Yo, por ejemplo, bueno, la gente no sé por qué cree que nunca más volvería a hacer una telenovela y yo la verdad es que me la pasaba súper bien. Yo amaba hacer telenovelas, pero empecé a estar en producciones donde empezaron a acotar mi creatividad y mi intuición y donde no se me permitía una libertad y donde literalmente iba a hacer, tú te mueves de aquí a aquí, lo dices así, vas a usar apuntador, no hay tiempo de hacer pausa, no hay tiempo de, o sea, no hay tiempo de que el texto te permee, ¿no? Donde ya me sentía robotizada, donde ya no tenía libertad para decidir y me cansé de eso y me empecé literalmente a enfermar de eso, ¿no? Entonces, sí, o sea, Es me un ha poco lo que costado busca es libertad creativa, un lugar. libertad creativa y también me ha costado por mi perfil y por donde vengo y también por ejemplo, que muchos directores de casting me abran las puertas o siento que hay todavía esta creencia de que yo solamente tengo la capacidad de interpretar personajes que se ven de cierta manera o que actúan de cierta manera y estoy hambrienta porque cada vez más me ofrezcan personajes donde pueda permitirme mostrar la actriz que sí sé que soy, ¿no? Y que sean personajes fracasados, completamente imperfectos, que sean. Y fíjate que en la premier me hicieron una pregunta de qué tipo de serie era y de la nada me salió, es una serie donde nuestros personajes la pasan fracasando, ¿no? Y por alguna razón se volvió viral. Y ahora todo el mundo cree que la serie es de personajes fracasados, que me pareció muy interesante porque en efecto sí, ¿no? Y creo que a la gente le encanta ver series o historias de personajes fracasados porque en la vida, hoy, más que nunca, creo que nos la pasamos fracasando. ¿No? O sea, hoy en vez de dar gracias por la comida que tenemos, es gracias a Dios porque no fracasé tanto, ¿no? Es un poco a donde hemos caído y entonces nos vemos identificados en esos personajes. Pero qué lindo que digas esto, que te gusta hacer personajes fracasados, que tengan un lado oscuro, que realmente puedas mostrar a lo mejor ese yin yang, ¿no? Que existe en todos nosotros. Sí, y siento que cada vez más me voy acercando a eso, cada vez más. Y o sí, o por ejemplo, ¿no? Todavía hasta hace poquito me seguían mandando audiciones para chavitas de 25 y fue de, ya no tengo 25 y no quiero seguir pretendiendo que tengo 25. O sea, porque como quiero contar historias de las mujeres de mi edad, porque son más Pues más interesantes. interesantes. ¿Crees que tu belleza como tal, porque eres una persona muy bella, muy guapa, te impida entrar, o sea, te impida que te llamen por estos personajes? O sea, que son más, que tienen más carne. O sea, ¿crees que la belleza de alguna manera también ya llega a ser un estorbo? Digo, hablando específicamente de esto. Yo creo que sí, yo creo que sí. Eso es muy fuerte. Y sí, la verdad creo que no es la primera actriz que me lo menciona. También hombres actores. Gonzalo García Vivanco me ha comentado lo mismo. No lo bajan de galán cuando él dice, quiero hacer otros personajes, quiero hacer personajes donde se vean otras cualidades, no solo la cualidad de que soy un hombre pues, alto, guapo, estéticamente bello.
Te digo algo, cuando yo empecé a estudiar actuación, es que es algo muy cabrón. Cuando y no importa que yo venía de hacer Nuestra Belleza México, yo creo que nunca me había considerado una persona bella, porque yo no medía, porque la belleza no era un tema que a mí me interesara, ni que me llamara la atención, ni por el que yo estuviera midiendo a la gente, ni que, no, siento que no era algo por lo que yo me autodefinía. Siento que eso fue algo que los demás empezaron a decirme, no, tú eres bonita, entonces a ti te corresponde comportarte de cierta manera, verte de cierta manera, hacer esto o aquello, ¿no? Cuando entro a estudiar actuación, a mí me fascinaba, o sea, hacer teatro, ¿sabes? Y yo sé que las veces en las que yo he estado más cercana de la libertad y de lograr eso es en los personajes que te ofrecen el teatro, ¿sabes? Pero empiezo a hacer telenovelas y es como que te empiezan a meter en un corset donde termina siendo algo que, claro que soy absolutamente responsable de las decisiones que he tomado, ¿no? Número uno, pero también es como, yo no quería estar aquí, ¿por qué? ¿No? ¿Sabes? Como, entonces, bueno, he intentado poco a poco como ir girando el timón hacia aquello que me acerque a lo que creo que soy, que puedo llegar a ser. Si viajaras en el tiempo y te vieras entrando a Televisa y empezando a actuar, ¿cuál sería el consejo que te darías? No permitas que nadie te haga sentir insegura, no permitas que, como pon límites a todas aquellas personas que se metieron con tu físico, con tu cuerpo, con tus decisiones y sobre todo defiende tu intuición. ¿Hay algún proyecto o memoria de tu pasado que quisieras borrar? No lo tienes que mencionar, ¿eh? Nada, puedes decir sí o no. Ah, bueno, sí. Un chingo. Sí. Define la actuación en una palabra. Para Esmeralda, actuar es... Jugar. Entre tamales, tacos o chilaquiles, ¿cuál es tu favorito? Chale, todos. Y la última pregunta es, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que aspiran pues, a ser actores o a seguir una carrera en la actuación? ¿Cuál sería tu consejo? Ok, mi consejo es aprendan a generar sus propias oportunidades. Y con esto quiero decir escribir, juntarse con alguien, o sea, como que no sea en solitario. Que alguien te ayude no sé, creen algo juntos, creen un corto, muéstrenlo. Estudia un montón, ¿no? Prepárate muchísimo. Creo que la preparación es algo básico y algo que por lo menos yo hasta la fecha sigo haciendo. Mañana voy a tomar un curso de actuación. Es algo que hay que hacer todo el tiempo. Devora cine, devora teatro. Sí, y sobre todo que sepan que esta es una carrera en la que normalmente te dicen que no. O sea, esta es una carrera hecha de nos. Y creo que hay que tener mucha resiliencia y saber que no es personal, que el que te digan que no no significa que no eres lo suficientemente bueno, que no eres lo suficientemente talentoso, que no significa que en un futuro no te van a llegar oportunidades, pero que hay que estar dispuesto a que te digan que no. O sea, de muchos castings que haces, a la gran mayoría te van a decir que no. Me encantó tu respuesta y a eso yo le sumaría que vayan con calma. Mi papá decía que era, cuando me veía, me decía, tranquilo, es una carrera de larga distancia. Así que no corras rápido, vete despacio. No te canses, porque falta mucho. Y creo que es muy, muy cierto. Pues muchas gracias, Esme, por estar aquí. Ay, a ti. Gracias a ustedes por vernos. Pueden encontrar este podcast en Amazon, en Spotify, en Apple, en mis redes, en mi canal de YouTube, Alfonso Pineda Ulloa. En Instagram estoy como Ponchos Pineda. ¿Dónde te pueden encontrar, Esme? @esmepimentel.
Muchas gracias, Esme. Y no se pierdan Un Buen Divorcio. La pueden ver en ViX. La van a disfrutar, se los aseguramos. Está muy bonita y muy divertida y muy emotiva. Y ya, me voy a callar porque está muy buena de verdad.